Bienvenidos a un nuevo video. En este video voy a explicar un poco sobre la estructura de las proteínas. Y la conformación de una proteína se define por 4 niveles estructurales: la estructura primaria, la estructura secundaria, estructura terciaria y estructura cuaternaria. Aquí les voy a explicar un poco acerca de estos 4 niveles estructurales. En primer lugar tenemos a la estructura primaria, que se refiere al orden lineal y número de los aminoácidos presentes en dichas proteínas. Los enlaces peptídicos son los que determinan esta estructura. Las proteínas tienen dirección porque están sintetizadas en cierto orden y presentan dos extremos: un extremo aminoterminal, donde el aminoácido es el número 1 y tiene libre a su grupo amino alfa, y otro extremo, carboxilo terminal, en el cual el último aminoácido tiene su grupo carboxilo alfa libre. Por convención, el extremo aminoterminal se toma como el inicio de una cadena polipeptídica y el extremo carboxilo terminal como el fin de esta. La secuencia de aminoácidos de una proteína es importante por varias razones. En primer lugar, tenemos que el conocimiento de la secuencia de una proteína es muy útil, pues indica su mecanismo de acción. En segundo lugar, tenemos que las alteraciones en la secuencia de aminoácidos pueden producir funciones anormales y enfermedades crónicas y letales como la fibrosis quística. Y en tercera tenemos que la secuencia de una proteína revela datos de su historia evolutiva. Y aquí tenemos un ejemplo de la estructura primaria de la proteína en su orden lineal, que lo conforman los aminoácidos: la arginina, aspartato, glutamato, glutamina, metionina, triptófano, glicina, prolina, histidina, isoleucina, serina, arginina, valina y fenilalanina. Y aquí tenemos el extremo aminoterminal de la proteína y por este lado tenemos el extremo carboxiloterminal. Ahora veamos la estructura secundaria. Esta se define como el orden en el que se encuentran los aminoácidos y la disposición espacial estable que adquieren durante la síntesis de proteínas. Este tipo de estructura, así como la estructura terciaria y cuaternaria, son determinadas por las características de los grupos funcionales y por enlaces de tipo no covalente. En general, el plegamiento de las proteínas se agrupa en dos grandes clases, con base en su estructura secundaria: proteínas globulares o proteínas fibrilares. Las proteínas globulares están plegadas compactadamente y de modo helicoidal, en tanto que las proteínas fibrilares son más bien filamentosas o alargadas. En una sola proteína, las múltiples regiones de la cadena polipeptídica pueden asumir diferentes conformaciones, las cuales son determinadas por la secuencia primaria de los aminoácidos. La estructura secundaria de las proteínas puede estar organizada en estructuras regulares combinadas, como la hélice alfa y la hoja plegada beta, las cuales se pueden repetir u organizarse al azar. Ahora voy a explicar un poco sobre la hélice alfa y la hoja plegada beta. La hélice alfa es una estructura secundaria encontrada de manera común en las proteínas globulares. La formación de la estructura de hélice alfa es espontánea y se forma al enrollarse helicoidalmente sobre sí misma la estructura primaria. La estabilidad de la hélice alfa se debe a la formación de enlaces de puentes de hidrógeno, que se establecen entre los grupos carboxilo de un aminoácido con el cuarto grupo amino de los aminoácidos que le proceden. No todos los aminoácidos favorecen la formación de la hélice alfa. Los aminoácidos alanina, aspartato, isoleucina, leucina y metionina favorecen la formación de esta estructura, en tanto que glutamina y prolina actúan de manera contraria, lo cual también es importante, ya que introducen un plegamiento adicional de la cadena polipeptídica para dar lugar a la formación de proteínas globulares. Y aquí tenemos el ejemplo de la estructura de la hélice alfa. Lo pueden observar. Ahora vamos a ver sobre la hoja plegada beta, que mientras la hélice alfa está conformada por un arreglo lineal
simple de aminoácidos dispuestos helicoidalmente en las hojas plegada beta, la estructura se halla siempre completamente extendida. Aquí tenemos la estructura de la hoja plegada beta. Y dice que las cadenas laterales de los aminoácidos se sitúan de manera alternada a la derecha y a la izquierda del esqueleto de la cadena polipeptídica. Las estructuras beta de una misma cadena o de distintas cadenas polipeptídicas pueden interaccionar entre sí mediante puentes de hidrógeno, dando lugar a estructuras laminares llamadas por su forma hojas plegadas u hojas beta. Las cadenas adyacentes en una hoja beta pueden encontrarse en dirección opuesta o en la misma dirección. Y la estructura terciaria se refiere a la estructura tridimensional completa de las unidades peptídicas de una proteína, incluyendo en esta descripción la relación espacial entre las diferentes estructuras secundarias de una cadena polipeptídica y cómo esas estructuras secundarias se pliegan sobre sí mismas para la formación de la estructura tridimensional de la proteína. Esta conformación tridimensional facilita la solubilidad en el agua, por lo que permite realizar las funciones enzimáticas de transporte, hormonales, etc. La estructura secundaria de las proteínas la constituyen diversos dominios, y la estructura terciaria también describe la relación entre los diferentes dominios de una misma proteína. La interacción de los diferentes dominios está gobernada por distintos tipos de fuerzas que son las que determinan la estructura tridimensional de las proteínas, como lo son los puentes de hidrógeno, los puentes disulfuro, las fuerzas hidrófobas, las fuerzas electrostáticas y las fuerzas de Van der Waals. Y aquí les voy a explicar un poco acerca de estas fuerzas que son las que determinan la estructura tridimensional de las proteínas, empezando por los puentes de hidrógeno. Las cadenas polipeptídicas contienen numerosos donadores y aceptores de protones, tanto en la cadena principal como en las cadenas laterales, que permiten la formación de este tipo de enlace. Y aquí tenemos el ejemplo del puente de hidrógeno, un errorcito aquí, pero aquí se puede ver la fuerza de los puentes de hidrógeno. Ahora vamos con los puentes disulfuro. Son enlaces covalentes que se establecen entre dos residuos de cisteína que espacialmente se encuentran próximos. Son el producto de la oxidación de dos grupos tiol. Este tipo de enlace solo puede formarse en el ambiente oxidante del retículo endoplasmático, por lo que en general los puentes disulfuro se encuentran en proteínas de membrana y de secreción. Y aquí podemos observar el ejemplo del puente disulfuro. Ahora veamos las fuerzas hidrófobas. Y las proteínas están compuestas de aminoácidos que contienen grupos sustituyentes de carácter tanto hidrófilo como hidrófobo. Es la naturaleza de la interacción de los diferentes grupos sustituyentes con el medio acuoso la que juega el papel principal en las estructuras de las proteínas. Y aquí podemos ver esa interacción hidrófoba de los grupos sustituyentes de los aminoácidos. Y ahora veamos las fuerzas electrostáticas. Son principalmente de tres tipos: carga-carga, carga-dipolo y dipolo-dipolo. Las interacciones típicas carga-carga que favorecen el plegamiento de las proteínas se dan entre dos grupos sustituyentes con cargas opuestas. Y aquí tenemos el puente eléctrico, que es carga-carga. Aquí podemos observar la carga negativa, la carga positiva y la carga negativa. Y ahora veamos las fuerzas de Van der Waals, que son fuerzas de atracción y repulsión que controlan el plegamiento de las proteínas. Las fuerzas de atracción se dan entre dos átomos no cargados y no unidos, pero que provocan la formación de dipolos. Las fuerzas de Van der Waals son extremadamente débiles en comparación con las otras fuerzas que gobiernan la conformación de las proteínas. Por tanto, son las numerosas interacciones de este tipo las que hacen significativamente su presencia en el plegamiento de las proteínas. Aquí tenemos explicada la estructura terciaria. Y llegamos al último nivel estructural de la proteína, la estructura cuaternaria. Y podemos ver que las proteínas que contienen más de una cadena polipeptídica representan otro nivel de organización estructural. Cada cadena polipeptídica en este nivel de organización recibe el nombre de subunidad.
La estructura cuaternaria se refiere al arreglo espacial de subunidades de proteína y la naturaleza de sus interacciones. Las proteínas con múltiples subunidades se denominan oligoméricas. Pueden estar compuestas por subunidades idénticas, que serían homo-oligoméricas, o distintas, que en este caso serían hetero-oligoméricas. Un ejemplo de una estructura cuaternaria es la hemoglobina, la cual consta de dos subunidades alfa. Aquí tenemos una, aquí tenemos otra cadena alfa, y dos beta. Aquí tenemos la cadena beta y cadena beta, que esta sería una hetero-oligomérica, por tener distintas subunidades. Y aquí tenemos la estructura cuaternaria de ejemplo. Y bueno, llegamos al final del video. Espero les haya sido útil y nos vemos la próxima.